Vamos a hablar hoy del nacimiento de Jesús, ese hecho trascendental, ese hecho que transformó el destino no solamente del hombre, sino del universo entero. El universo estaba en desequilibrio sin Jesús. No había esperanza para el hombre, no había esperanza de salvación, de restauración de su relación con Dios. No había oportunidad para acercarse a Dios sino a través de lo religioso. Surgieron culturas, nuevas culturas, los griegos, los romanos, hubo dominio. El Señor estaba preparando todo para ese gran alumbramiento. Y entonces nuestro Señor, nuestro Dios misericordioso, amplio en misericordia, buscó la manera de acercarse otra vez al hombre. Él no permitió que el hombre restableciera su relación con Él, sino Él con el hombre, porque entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Venía de un proceso, de un trato de Dios con el hombre a través de las leyes, a través de eso que fue dictado a Moisés, de esa dirección, de esos primeros judíos, con esa religión, con los sacrificios, con el cumplir, pero era necesario un sacrificio. Pero para ese sacrificio, nuestro Dios creador ya tenía pensado traer su propia presencia, su propio cuerpo, así pero hecho carne a través de la persona de Jesús. Fue Dios que decidió bajar a la tierra, vivir tus debilidades, vivir como un ser humano, nacer en un pesebre, mostrarse de una manera débil, cuando pudo haber venido como un día vendrá, ¿verdad? Como el gran juez, como el príncipe de paz. Él pudo haberlo hecho, pero gloria al Señor, que en su plan estaba contemplado hacerse como uno de nosotros, sin conocer pecado, pero con debilidad, en un pesebre, envuelto en pañales, para que se viera lo perfectamente humano que era. Ese Jesús que lloró por Lázaro, ese Jesús que sintió compasión, así como muchas veces a nosotros también nos pasa. Ese Jesús que fue perfectamente Dios en la tierra, pero también un perfecto humano. De ese Jesús queremos hoy hablar, conocer un poco por qué todo el mundo celebra la Navidad. Navidad significa nacimiento, Navidad significa vida, significa origen. Allí se originó con el nacimiento de Jesús la oportunidad de poder abrir un camino que tuviera acceso directo al Padre. Por eso le damos la gloria a Dios. Nosotros celebramos hace pocos días una fiesta en honor a esa Navidad, pero una fiesta celebrando una Navidad que representa a un Cristo que no se quedó en pañales, a un Cristo que no se originó en ese momento, sino que es desde y hasta la eternidad. Y quiero comenzar hablándote de Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo no creer que Jesús es el mismo Dios? ¿Cómo no creer que Jesús es el Padre? Isaías lo está profetizando. Dice que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Era el mismo Dios que iba a venir a la tierra hecho carne. Padre eterno,
tanto tiempo has estado conmigo, y dice que te muestre al Padre. ¿Recuerdan esas palabras? Si el Padre en mí y yo en el Padre. Príncipe de paz. Y hoy vamos a hablar un poco en algún aspecto de lo que vamos a conversar hoy. Vamos a tratar de esa paz. Paz, esa paz que trajo el nacimiento de Jesús. Eso es lo que anuncian las personas, de que Jesús, el niño Jesús, trajo paz. Pero ya vamos a ver un poco más adelante. Ahora te invito a que busques en el libro de Lucas, donde está ese hermoso pasaje que relata el nacimiento de Jesús. Debo decirle que Lucas, el libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, tiene un carácter histórico. Lucas fue escrito, si leen el primer capítulo, los primeros versículos, va dirigido a un intelectual, Teófilo, excelentísimo Teófilo. Es un libro escrito para los griegos, es un libro escrito por Lucas a las personas con esa capacidad intelectual. Fue hecho bajo una investigación minuciosa que hizo Lucas, una investigación de campo, una investigación de documentos, un trabajo académico. Ese es el libro de Lucas. Pero también tenemos los otros evangelios, por ejemplo el de Mateo, que relata también el nacimiento de Jesús. Pero podemos decir que el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, fue escrito para los judíos. El libro de Marcos fue escrito para los romanos. Y el libro de Lucas fue escrito para los griegos. Miren qué diversidad puso el Espíritu Santo. Y era que existían tres grandes culturas en ese tiempo, que le abrieron paso al evangelio, que le abrieron paso al cristianismo. Fueron los romanos, fueron los griegos y fueron los judíos. Los judíos introdujeron ese elemento religioso, ese elemento espiritual. Por el contrario, los griegos introdujeron ese elemento de ciencia, de arte. Los griegos, ellos se creyeron muy bien que eran los dueños del pensamiento, los dueños de transformar el pensamiento de la humanidad. Y no fue mentira. Es verdad, conocemos grandes pensadores como Aristóteles, Sócrates y muchos más, que buscaron descubrir esa parte filosófica del ser humano, esa parte pensante, ir un poco más allá, pero en ese intento fracasaron, lo cual ellos tuvieron que reconocer que hacía falta un elemento que pudiera conocer el pensamiento de los hombres. Y allí ellos contribuyeron de esa manera, Dios utilizando ese canal de los griegos para poder llegar el evangelio a la humanidad, para poder engendrar el cristianismo. Fue a través de los griegos que comenzó a expandirse el evangelio. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego. Ese idioma, Alejandro Magno, con todas sus conquistas, con todos sus viajes, transformó las vías de comunicación y permitió el acceso de esa palabra escrita, la palabra de Dios, a los distintos lugares. Le hago todo este preámbulo contextual para que podamos ver cómo el Señor, de manera asombrosa, sobrenatural, utilizó culturas, utilizó pueblos, utilizó personas para que viniera a nacer el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. De igual manera utilizó a los judíos, no menos importante las promesas declaradas a Moisés, a Abraham, a Jacob, promesas que se fueron cumpliendo a cabalidad. Esa transformación de esa cultura judía, y lamentablemente muchos se han quedado en el judaísmo, no mutaron, no pasaron al cristianismo, pero Jesucristo significó el paso de esa cultura judía a una cultura cristiana.
Jesucristo respetó, cumplió esa cultura. A los 8 días fue circuncidado, fue presentado en el templo, cumplió su madre y su padre con la ofrenda respectiva, con el sacrificio respectivo, con 2 palominos. Todo. Él mismo dijo en el desarrollo de su ministerio que Él no vino a abolir, sino a cumplir. Entonces vemos que Dios utilizó a los griegos, utilizó a los judíos, pero también utilizó a los romanos. Utilizó a los romanos. María, y lo vamos a ver ahorita en la lectura del capítulo en cuestión, Lucas capítulo 2, de que utilizó a los romanos. Lucas, de manera importante, interesante, nombra allí al primer emperador de Roma, Augusto César, o César Augusto, como era conocido. Ese primer emperador, él se llamaba Octavio. Ese era su nombre, Octavio. Y adoptó el nombre de César por derecho, porque su papá era Julio César. Pero cuando el Senado se reunió y le planteó cómo acompañamos a ese César, te ponemos César el dictador, César el emperador, te ponemos César el rey, a él no le pareció. Miren cómo utilizó a los romanos. A él no le pareció y dijo, no, me voy a poner Augusto. Augusto no era un nombre, era un título. Era un título que tenía un significado religioso. Tenía un significado religioso que le iba a permitir a él endiosarse en sí mismo. Era también llamado Augusto César el Venerable. El Señor estaba utilizando a los romanos para propiciar el nacimiento de Jesús. Y vamos a comenzar a leer la historia para que vean lo interesante, cómo utilizó a este hombre para que Jesús naciera. A los romanos. Ya hablamos de los judíos, ya hablamos de los griegos. Ahora vamos a conocer un poco aquí lo que Lucas nos está mostrando en este pasaje. Dice Lucas capítulo 2, verso 2 al 20, vamos a leerlo. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño.
Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Fue Pablo, debo contarles esto también, así como los griegos significaron un elemento utilizado, un instrumento importante utilizado por Dios para el cumplimiento de esa profecía, también, así como trajeron ese idioma griego, cómo se expandió la Biblia, la palabra de Dios en griego, también trajo el elemento idolátrico. Los griegos se formaron imágenes a semejanza de hombres. Los griegos corrompieron la espiritualidad sana, fortalecieron la idolatría. Conocemos tantos dioses romanos y tantos dioses griegos. Eso permitió, pero era necesario que ellos depusieran, se encontraran sin salida ante su búsqueda del pensamiento, de la razón, para darle paso al nacimiento del dueño del pensamiento y de la razón, que es nuestro Señor Jesús. Vemos aquí en este pasaje, como les decía, a un Augusto César que tiene un significado religioso, que estaba buscando endiosarse. Él no quiso que lo llamaran emperador, que lo llamaran rey, sino que él quería asumir esa inmortalidad a través de los tiempos. Pero déjenme decirle que hoy ni se nombra a César Augusto o a Augusto César, pero sí se nombra a nuestro Señor Jesucristo en cada nación. Aleluya. Ese niño que comenzamos a ver allí, Augusto César, promulgó una ley, un censo. ¿Saben para qué se hace el censo en una nación? Para tener control, para tener una data cierta de la población, quién es contribuyente y quién no es contribuyente, con cuánto yo puedo alimentar mi presupuesto a través de los impuestos. El Imperio Romano había tomado tierra, había tomado dominio, y promulgaron esa ley. Cuando habla la palabra de ese mundo, era el mundo, esas culturas fuertes que estaban, no se trataba de los que estaban allá en la selva. Y si Augusto César hubiese podido llegar hasta allá, también los incluye, pero era para su propio poder, para fortalecer el ejército y tener más dominio, para enriquecerse él y vivir una vida vanagloriosa. Para eso él hizo ese censo, ese empadronamiento, ese control para fortalecer sus arcas. Pero en ese control el Señor permitió que estuvieran esos dos campesinos, María y José. Ese matrimonio humilde permitió el Señor de trasladarlo de Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea, de donde era originario José y María. Cada quien en su nación se trasladó. Si vamos al capítulo 1 del Evangelio, lo pueden hacer en su casa, del Evangelio de Mateo, allí van a conseguir la genealogía de Jesús. Van a ver de dónde proviene nuestro Señor Jesucristo. Y allí van a ver que al final está José. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces cada quien iba a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Era necesario, obligó, el Señor estaba utilizando a los romanos, estaba utilizando a César para darle cumplimiento a esa profecía
que declara Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Fue necesario que trasladaran a María y a José. César Augusto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero el Señor, creador del universo, estaba claro que era necesario que en Belén de Judea se cumpliera esta profecía que había hecho Miqueas. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Y aquí me quiero detener. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso concatenamos las palabras de Miqueas con lo que le mostró el Señor a Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Por eso el hombre, de manera equivocada, está celebrando la Navidad, el nacimiento de un niño. Y yo les decía que grandes personas con poder político en el país y en muchos otros países dicen que le pidamos al niño. Para ellos el niño fue el inicio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está diciendo claramente Miqueas, dice: y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, hijo nos es dado. Jesucristo es desde Miqueas 5:2, desde el principio. Ya el Señor Jesucristo era Dios mismo representado. Ya el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo fueron los que crearon cuando dijeron que todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice también que cuando creó al hombre dijo: hagamos. No estaba solo Dios, al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos entonces que el inicio de Jesús no fue con el alumbramiento de ese niño, era el cumplimiento de una profecía. Hijo nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y Miqueas dice aquí, corrobora la eternidad de nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros no le adoramos como niño, le adoramos como un Dios que es desde y hasta la eternidad. Dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, Lucas está resaltando la humanidad de Jesús. Fue envuelto en pañales, fue puesto en un pesebre. Un niño no puede conocer tus debilidades. Jesús hecho hombre, dice la palabra en el verso 52, y el niño, en Lucas, en el mismo capítulo 2, verso 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecía en sabiduría, crecía mentalmente. Jesús no se quedó de bebé, crecía en sabiduría, que es la parte mental, y en estatura, físicamente se hizo hombre, creció, y en gracia para con Dios y los hombres, creció espiritualmente, creció en el conocimiento de Dios. Esas son pruebas fehacientes de que nosotros los cristianos celebramos a un Dios que no se quedó en pañales, pero que vino de la manera más débil, de la manera más frágil, para mostrarnos su humanidad. Pero Jesús creció y fue tan humano, hermano, que debemos creer que Él conoce todas nuestras debilidades. Él conoce tu vida, Él conoce tus angustias, Él conoce tus dolores, Él padeció tus enfermedades. Por eso Jesús lloró, por eso Jesús se alegró, por eso Jesús celebró.
porque Él sabe lo que está en el corazón del hombre y mucho más sabe y atiende las necesidades de sus hijos. El hecho de que Jesús haya nacido trajo como consecuencia de que pasáramos a ser criaturas de Él, de ser criatura a ser sus hijos. Es un nuevo trato de Dios con el hombre. Por eso nosotros, los cristianos evangélicos, celebramos a un niño redentor, no a un niño que se quedó en pañales. Hermano, y hay tanta rigidez, tantas estructuras que no celebran, muchos no celebran la Navidad. Si es un hecho tan poderoso. Yo les decía en estos días que el árbol de Navidad es solo un adorno. Es un adorno que lo que significa es alegría, celebración. ¿Cuántos veneran aquí un árbol de Navidad? Nadie. Son símbolos que se han hecho populares y que nosotros lo hemos adoptado no como una tradición, no como una religión, no como una estructura, sino como un símbolo de que Jesús ha nacido. Y dice más adelante que habían pastores en la misma región y que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí viene la pregunta que se hace todo el mundo: ¿cuándo nació Jesús? ¿A quién le importa cuándo nació Jesús? ¿A alguien le importa cuándo nació Jesús? ¿A quién le importa cuándo fue crucificado Jesús? Pero a mí sí me importa que nació el Rey de Reyes y que murió en una cruz, pero resucitó y me dio vida eterna. Yo no ando buscando ni descubriendo el día que nació Jesús. Yo solo creo por fe de que nació y vino a este mundo hecho carne y que creció y murió en una cruz. No es relevante qué día fue crucificado. Si vamos a la palabra, dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Si hubiese sido en invierno, los pastores no hubiesen vigilado toda la noche con tanto invierno. Entonces no hay una fecha cierta, pero lo que sí es cierto es que nació. Amén. Lo que sí es cierto es que nació. Así que nosotros no sabemos si fue un 24 de diciembre, un 25, que es la natividad. Yo no sé si fue en los primeros de enero, pero yo lo que sé es que se cumplió la profecía de que un hijo nos es dado. Un niño nació y Dios entregó a su hijo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que me importa. Y me importa que Jesús llevó todo mi pecado a la cruz del Calvario, de que Jesús llevó mis enfermedades, y que lo que me importa es que Jesús no nos dejó solos, porque nos dejó ese gran consolador que es su Espíritu Santo. Todo el plan fue perfecto. Ese día, dice aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El Señor no dejó su deidad cuando nació como niño. Él no dejó su deidad, era Dios nacido. Tal vez apartó su gloria, porque no vino como vendrá un día en un trono blanco para juzgar a vivos y muertos y para resucitar a los que murieron en Cristo. Y ya no va a venir, hermanos, como el buen pastor. Ya no va a venir como el maestro, sino que vendrá como el gran juez. Ya no viene como ahorita es el buen pastor, ahorita es el buen pastor, pero después será el gran juez que va a juzgar la vida de buenos y malos. Sigue diciendo la palabra: esto servirá de señal, y lo hallaréis envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero hay un cambio repentino.
Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían, gloria a Dios en las alturas. Allí no solamente tenían que estar los pastores, allí tenía que estar César Augusto también. Toda la creación se alegró. Hubo una reconciliación con el mundo. El Señor cumplió ese propósito de restaurar la vida del ser humano. Pero hay algo que me llamó mucho la atención y dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Pero otras traducciones lo expresan de manera más clara. Dice, para los hombres de buena voluntad. No para todos los hombres. El mundo no está completamente en paz. No es paz para todos los hombres, sino para los hombres de buena voluntad. Para ti y para mí, hermano. Para ti y para mí. Para los que hemos creído en ese príncipe de paz. En ese Dios admirable. Porque Isaías en el capítulo 48, versículo 22, Isaías capítulo 48, versículo 22, dice lo siguiente, no hay paz para los malos, dijo Jehová. El mundo está en guerra porque hay un enemigo que se llama Satanás que no permite que el hombre esté en paz. La paz que Cristo trajo es para los que le reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos los hombres y mujeres de buena voluntad, porque estamos bajo esa voluntad del Padre que es buena, que es agradable, que es perfecta. La paz que Dios trajo a través de nuestro Señor Jesucristo es para quien reconozca a nuestro Señor como Salvador y Señor de su vida. Eso significa el nacimiento de Cristo. Eso significa Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dejó claro. Pablo le fue revelado en su intelecto, en su corazón, en su espíritu, de que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, que la paz solo la obtienen los que a través de la fe, del arrepentimiento, confiesan que Jesucristo, ese bebé que nació allá, es su Salvador y Señor. La paz es para sus hijos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz que da el mundo es una paz pasajera, es una paz llena de vanagloria, es una paz efímera. Pero la paz que da el Señor, aún en medio de las tormentas, tu corazón tiene gozo. No alegría, gozo. La palabra no habla de la alegría del Espíritu Santo, habla del gozo del Espíritu Santo. La alegría la expresamos con una sonrisa, pero el cristiano que tiene al Espíritu Santo en su corazón, aún atravesando la peor de las tormentas, en su corazón hay gozo del Espíritu Santo. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza en medio de una prueba? Solo una persona que ha sido renacida por Cristo. Solo una persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Que aunque vengan tormentas, que aunque vengan pruebas, ni lo alto ni lo profundo, nada lo separa del amor de Dios, que es en ese Cristo Jesús que nació. Nosotros celebramos un Jesús que nació en nuestro corazón. Hermano, pero los pastores me llama la atención porque ellos, después que sucedió todo esto, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hermano, no te quedes callado de las buenas nuevas que ha traído Jesús a tu vida. No te quedes callado de la Navidad de Cristo. No te quedes callado del nacimiento de Cristo en tu corazón.
Los pastores salieron alegres a ver lo que había. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Hermano, di lo que te ha dicho el Señor a tu corazón, manifiéstalo, dile a tu familia, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, dile: Cristo ha nacido en mi corazón. Yo celebro una Navidad permanente, no solamente la celebro el 25, el 24 de diciembre, sino que todos los días yo celebro que Cristo ha nacido en mi corazón. Celébralo y no te calles, sal corriendo, anúncialo. Cristo transformó mi vida. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Van a haber personas que no se van a maravillar de lo que tú le cuentes que ha hecho Cristo en su vida. Saben, a Pablo fue el instrumento utilizado en Atenas, una ciudad griega. Eso está en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Pablo dice que sintió molestia en ver tanta idolatría en Atenas, ver a los griegos adorando. Y cuando vio un monumento que decía: al Dios no conocido, Pablo le tocó hablarle a esos griegos y decirle: a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo vivo. Amén. Dile a los demás: a ese niño que tú no conoces, yo lo he conocido y lo vi crecer en mi corazón y lo vi entregarse en una cruz por mí. Y me ha dado tanto amor que ha transformado mi vida. Esa es la verdadera Navidad. La Navidad no se queda en un día religioso para celebrarlo, para poner nuestros adornos. La Navidad ha llegado a tu corazón, porque ha nacido Cristo en tu corazón. Dios te bendiga, hermano. Levántate, ponte de pie y vamos a darle la gloria al Señor, porque a través de su palabra, gloria al Señor. Si vas a aplaudirlo, apláudelo con alegría.